Entonces, bueno, vimos que si f es continua en los reales y la integral existe, desde la simplificación hacia infinito. Entonces, el valor principal de Cauchy, f de x, es la integral, ¿no? O sea, como que el valor principal de Cauchy pues generaliza la integral. Y bueno, también, pues ahora nada más vamos a ver que no siempre es tan útil, porque por ejemplo si tienen la función f de x que sea 1 hasta x cúbica, entonces ¿en dónde es lo pues sí, holomorfa como función compleja? Pues en todo c menos el 0, ¿no? Y entonces ahí lo que aplicamos es podríamos aplicar esta definición, ¿no? Y entonces ¿cómo nos quedaría? ¿Quién sería el valor principal de Cauchy de la función 1 entre x cúbica? Pues sería, acuérdense, era tomar el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral, acuérdense que era desde menos infinito hasta la primera singularidad menos epsilon, y luego la singularidad más epsilon hasta la siguiente menos epsilon, y así, ¿no? Entonces, pues aquí nada más hay una sola, entonces sería desde menos infinito hasta menos epsilon de 1 entre x cúbica más la integral desde epsilon hasta infinito de 1 entre x cúbica. Y bueno, ¿esto cuánto es? A ver, ¿quién es este, por ejemplo? Pues ahí tienen como x a la menos 3, entonces sacan la integral, como es x a la menos 3, les queda x a la menos 2 entre menos 2, ¿sí? Y evaluada desde menos infinito hasta menos epsilon. Bueno, esto no tiene sentido así, ¿no? Tenemos aquí una r, tomamos el límite cuando r tiende a infinito y aquí también, ¿no? ¿Sí? De cuando r tiende a infinito, de x a la menos 2 entre menos 2, desde menos epsilon hasta menos r. Y entonces, ¿esto quién es? ¿Qué pasa cuando evalúo en epsilon y me queda 1 entre menos 2? Aquí tengo menos epsilon a la menos 2, que sería 1 entre epsilon al cuadrado, ¿no? Signo del menos epsilon se eleva con el cuadrado. Ajá. Y luego menos exacto, con el menos acá se va, entonces me queda más, y luego me queda r a la menos 2 entre 2, ¿no? Bueno, el chiste es que cuando esto tiende, la r tiende a infinito, y estamos sacando límite cuando r tiende a infinito, ¿esto quién queda? Esto se vuelve 0 y queda exacto, ¿no? Entonces este límite de acá, ¿esto cuánto vale? Menos 1 entre 2 epsilon al cuadrado, ¿sí? Y luego, ¿qué más? Por ejemplo, para esta de acá, ¿cuánto va a ser? Ahora tenemos la integral desde epsilon hasta el infinito, entonces tomamos, aquí cambiamos los límites, sería como tomar desde epsilon hasta una r, ¿sí? El límite cuando r tiene infinito, y luego esto ¿cómo queda? Queda epsilon hasta r, queda, ¿quién queda? Les queda exactamente lo mismo, pero con signos contrarios, ¿no? Sí. Entonces esto queda 1 entre 2 epsilon cuadrado. Entonces, pues aquí lo que estamos obteniendo es que esto es igual a 0, ¿sí? Y bueno, pues eso que, o sea, nada más es como para que
se den cuenta de que a veces no nos sirve mucho el valor principal. Que lo único que nos está diciendo aquí es que el área entre de los dos lados de la centrada semiplano, pues como que se cancela, ¿no? El área bajo la curva. Sí, porque aquí la función tiene, esta es algo así, ¿no? Su gráfica. Pues lo que estamos diciendo aquí es que esta área es igual a esta área, ¿no? Entonces cualquier función impar, ¿no sería? ¿Mande? Ah, perdón, sí, estoy agarrando un X cúbica. Sí. Sí. Entonces más o menos sería de cualquier función impar, se anularía. Sí, exacto. Ajá, bueno, con que tenga la singularidad en el cero, pues sí, ¿no? Bueno, sí. Exacto. Bueno, pues nada más ahí para que vean que ahí como que no estamos obteniendo ninguna información extra. Bueno, en otros casos sí es útil, como vamos a ver. Vamos a ver el lema. Dice CAF holomorfa en una vecindad de Z0 con Z0 un polo simple de F y sea gamma epsilon un arco circular centrado en Z0 de ángulo alfa, ¿no? Recorrido en el sentido positivo. A ver, ¿qué estoy diciendo ahí? Tengo que la integral sobre este arco circular de la función es alfa i por el residuo de f en Z0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí en ese enunciado? ¿Quién es este arco circular centrado en Z0 de ángulo alfa recorrido en el sentido positivo? Bueno, de ángulo alfa y me faltó aquí decir radio epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿quién es ese ángulo? O como se ve en un dibujo, pues tienen ahí la singularidad que es el Z0. Entonces tienen pues algo de este estilo, algo así, ¿no? Donde aquí el radio pues es epsilon y aquí tengo un ángulo alfa, ¿vale? Como te dan en la mañana una rebanada de pastel, ¿no? Entonces, pues ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos esta prueba? A ver, ¿cómo se parametriza gamma epsilon? O sea, la gamma epsilon es este pedacito de acá nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, gamma epsilon es un círculo centrado en Z0 que, digamos, lo puedo definir como en un A, empieza en algún punto. Y como mide alfa el ángulo, pues sería A más alfa, ¿no? En los complejos, ¿y cómo se parametriza? Exacto, ¿no? Z0 más T a la más epsilon, epsilon es el valor, ¿no? Epsilon a la I T, ¿no? Y bueno, pues ya saben, como queremos sacar la integral, de una vez podemos sacar la derivada, ¿no? Porque, fíjense, para sacar la integral necesitamos usar la gamma prima. Sí, entonces gamma prima, ¿quién es? Epsilon y e a la IT, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, como Z0 es un
solo simple de f, se tiene que f de z es igual a, se expresa la f en su serie de Laurent alrededor de z0, ¿no? O sea, es b1 entre z menos z0 más h de z con h holomórfica. ¿Sí? La parte singular es nada más esta porque es un polo simple y algo no. Y entonces, ¿qué es la integral sobre gamma epsilon? Ah, perdón, aquí me falta mencionar el límite cuando epsilon tiende a 0. Sí, el límite cuando epsilon tiende a 0 de esta integral es alfa i por el residuo en z0. ¿Sí? Entonces, bueno, gamma epsilon, ¿quién sería? Pues distribuyo, o sea, me quedaría con la integral sobre gamma epsilon de b1 entre z menos z0 más la integral sobre gamma epsilon de la h. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué es eso? A ver, noten que ¿quién es la integral esta primera? ¿Quién es esa integral? Pues aplico la definición de integral, ¿no? Entonces, por definición, ¿quién es? La integral y los parámetros son pues, la dominio de la curva, ¿no? Que sería de a hasta a más alfa de la función evaluada en la curva, que en este caso, ¿quién queda? Sería b1 entre z, y ahí en z pongo la curva es esta de acá, z más epsilon y a la t, y luego como le estoy restando un z0, pues se cancela, ¿no? Entonces me queda epsilon e a la i t. Y luego eso va multiplicado por la derivada de la curva, ¿no? La derivada de la curva es epsilon i e a la i t, entonces pues queda epsilon i e a la i t respecto de t. Y ahí, ¿qué me queda? B1 es una constante, la puedo sacar. Luego esto se cancela con este y con este. Entonces me queda la pura i, la integral de i. Bueno, el B1 y el i los puedo sacar porque son constantes, ¿no? Entonces me queda la integral de 1 desde a hasta a más alfa. ¿Y eso cuánto es? Alfa, ¿no? La longitud de la curva pues es alfa, nada más. Y pues vean que esto ya es alfa por i por el residuo. ¿Sí? O sea, esto no va a aportar nada en el límite, ¿no? Entonces, ¿por qué no aporta nada la h en el límite? A ver, necesito sacar el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral sobre gamma epsilon de la h, ¿no? Es la que me falta. Entonces, ¿eso quién es? Exacto, ¿no? Como dice aquí, como h es holomorfa, es acotada en una vecindad. Bueno, holomorfa es Z0, ¿no? En una vecindad de Z0, ¿no? Entonces, pues ahí ya en esa vecindad puedo, o sea, a partir de cierta epsilon, esta curva va a estar lo suficientemente chiquita como para que esté adentro de la vecindad de radio, alrededor de Z0, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues aquí lo puedo acotar por gamma epsilon de una constante m. ¿Y esto quién es? M por la integral de 1 de la curva gamma epsilon. ¿Y eso quién es? La longitud de la curva, ¿no? Longitud de gamma epsilon. Y esto es menor o igual que 1.
¿quién es menor o igual que quién es la longitud de la curva? Si es esta curva de acá, es como un pedazo de una circunferencia, ¿no? Entonces su longitud pues es menor o igual que toda la circunferencia, ¿sí? Entonces es menor o igual que, ¿cuánto es la longitud de toda la circunferencia? 2pi por el radio, ¿no? Es epsilon. Cuando epsilon tiende a 0, pues esto es 0, ¿no? Entonces esto en el límite no aporta nada. Y pues ya, ¿no? Sí, por lo tanto el límite de la integral sobre gamma epsilon de la f de z, lo único que me va a aportar es esto porque es algo constante, la h no me aporta nada, entonces es pues justo eso, ¿no? di por d1 por i por alfa, ¿sí? Y b1 pues es el residuo, ¿no? Este es el residuo de f en z, así se define el residuo, ¿no? Como coeficiente del que acompaña al término 1 entre z menos z0. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿O todo bien? Entonces, ahorita vamos a usar ese lema. Entonces, pues ahí lo ven. Vamos a... ¿Dónde puedo borrar aquí? ¿Sí? Vamos a ver resultados análogos a los que vio con ustedes ahora, solo que vamos a pedir la restricción de que sean polos simples, ¿no? Porque es la restricción que me está dando este libro. Ay, ya lo borré. Bueno, es que fíjense que si no fueran polos simples, no lo hubiera borrado. Pero bueno, el chiste es que si no fueran polos simples, entonces aquí en vez de tener nada más B1 entre Z menos Z0, tendría pues a lo mejor otros términos en la parte singular de la serie de Laurent. Entonces si tengo otros términos en la parte singular de la serie de Laurent, pues ¿qué es lo que está pasando? Aquí, justo aquí, que no lo hubiera borrado, pero o sea, tengo esta, ¿no? Entonces me quedaba aquí la integral de 1 entre z menos z0 sobre gamma epsilon, es esto, ¿no? A más alfa de 1 entre epsilon e a la it por epsilon i e a la it de t, ¿sí? Entonces, el hecho de que fuera un polo simple, o sea, si aquí aunque aumento el grado a este, por ejemplo, si fuera el término, tuviera un término B2, ¿no? Entonces, para un grado 2 aquí abajo, entonces acá me queda grado 2, entonces ahí ya tengo el problema de que no se me canceló esta, ¿sí? O sea, como que hay algo que depende de epsilon que está en la parte de abajo, entonces en el límite cuando epsilon tienda a 0, pues se va a ir a infinito, ¿no? Porque aquí el orden de lo que depende de epsilon en la parte de abajo va a ser mayor que en la parte de arriba, entonces se va a ir a infinito. Entonces como que ya no va a estar bien esa integral, ¿no? Entonces nada más es como para que vieran por qué pues le pedimos esta restricción de que sean polos simples. Entonces vamos a ver sea el de Z meromorfa con un número finito de polos, donde los polos reales son simples. Aquí ya pues están viendo que van a usar este lema para los polos reales, ¿no?
estoy pidiendo que sean simples aquí. Bueno. Además, supóngase que f es del orden de 1 entre z cuadrada en infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, la conclusión es que el valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito de la f de z respecto de z es 2pi por la suma de los residuos de la función de los polos que están en el semiplano superior más pi por la suma de los residuos de la función por los polos en los polos que están sobre el eje real. ¿Sí? Entonces, a ver ¿qué hacemos para la demostración? Les digo que, como ya lo vieron con Abraham, es todo análogo a lo que vieron con Abraham. Nada más pues hay que ver ahí qué pasa con los polos del eje real, ¿no? Entonces me voy a tomar una curva como la que les dibujo ahora por ahí, ¿no? O sea, pero vamos a ver, algo así, ¿no? Y sí, a ver. Es un semicírculo centrado en el cero. Pero aquí como que en donde estén las singularidades, pues las evito. O sea, aquí digamos que estaba el x1, que era la singularidad, x2, bla, 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 así, ¿no? Hasta xn. Entonces aquí me tomo una vecindad de radio epsilon alrededor de x1 y tomo ese circulito, ¿no? De radio epsilon. Luego acá también lo mismo y acá pues también. ¿No? Y entonces, ¿qué está pasando? A ver, fíjense qué pasa. ¿Qué pasa si le aplican el lema a esta curvita de aquí? ¿Cuánto va a ser el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral sobre esta curvita? Alfa que es pi. Alfa es pi, ¿no? Porque es un semicírculo aquí. ¿Sí? Entonces, y el residuo, ¿no? Entonces de aquí sale, de ahí viene la idea de esto, ¿no? Pi por los residuos. Sí, porque es un no para cada uno de estos. ¿Sí? Y pues ya, nada más vamos a ver pues por qué es exactamente eso. Entonces tomamos, a ver, a esta le llamo yo gamma estrella, digamos. Luego a estas recorridas para acá le llamo gamma 1, gamma 2, gamma n, digamos, ¿no? Y a las chiquitas de aquí, o sea estas, los segmentitos horizontales, les llamo, no sé, a ver, sigma 1, ¿sí? Sigma 2, y así, etcétera, ¿no? Todos. Hasta que este sería el sigma, ¿qué? N más 1. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién es la...? Ah, bueno, acuérdense que también, además de los polos reales, pueden tener otros polos, ¿no? Entonces, toman ahí todos los polos que tenga la función. Los del semiplano inferior, pues no me van a importar, ¿no? Nada más los del superior, porque son los que están cerrando la curva. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues pueden tomar la... Aquí vamos a decir que tiene un radio R. ¿Sí? Y R. Entonces, pueden tomar R lo suficientemente grande y la epsilon lo suficientemente pequeña para que todas las singularidades del semiplano superior, como hay un número finito,
puedan estar ahí metidas en esa curva, ¿no? Entonces, pues tomamos esas condiciones. Entonces, bueno, decimos, ¿no? Para R suficientemente grande y epsilon suficientemente pequeña. Ay, me pongo acá para que me quepan más cosas. Por el teorema del residuo, ¿cuánto es la integral de esta curva? De la curva toda grande. Tomo gamma, que sea la concatenación de todas, vamos a la gamma estrella, seguida de sigma 1 más gamma 1 más sigma 2 más gamma 2, bla bla bla, etcétera, hasta gamma n más sigma n, ¿no? O sea, toda la concatenación de todas, de toda la curva. ¿Sí? Entonces, por el teorema del residuo, ¿cuánto es la integral a lo largo de esta curva? Exacto, ¿no? 2pi por la suma de los residuos de los polos que están en el semiplano superior. ¿Y por qué queda eso? Pues es lo que nos dice el teorema del residuo, ¿no? Que es 2pi por la suma de los residuos que encierre la curva y como ahí están encerrando todos, pues ya queda eso, ¿no? Y entonces, ¿qué más tenemos? A ver qué pasa cuando yo me tomo. Esto es pues algo constante, ¿no? O sea, no depende de R ni de epsilon, ¿no? O sea, para R suficientemente grande, epsilon suficientemente chica, esto ya se vuelve una constante, ¿sí? Entonces, en particular, yo puedo decir que esto cuando R tiende a infinito, epsilon tiende a cero, esto tiende pues a él mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si está un poco redundante decirlo así, pero bueno, lo voy a decir. ¿Sí? Y bueno, además, ¿qué tienen? A ver. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues pueden, como tienen la integral sobre gamma, y gamma es esta curva, es la concatenación, entonces pueden abrir la integral en la suma de las integrales a lo largo de cada una de estas curvas, ¿no? Y vamos a ver cuánto es ese límite. A ver, ¿dónde lo pongo? Bueno, lo voy a poner acá. Pues es la integral de gamma epsilon, ¿no? Digo gamma estrella. De f de z de z. Luego pues puedo agrupar todas las sigmas is, ¿no? Entonces pongo la suma de las integrales a lo largo de sigma j, voy a poner, de f de z respecto de z, desde j igual a desde j igual a 1 hasta n más 1, ¿no? Aquí me faltó poner n más 1, ¿no? J igual a 1 hasta n más 1, ¿sí? ¿Quiénes me faltan? Pues las de las gamas, ¿no? O sea, estas que estoy poniendo acá son las de los segmentos horizontales, ¿no? Estos segmentos de acá. Y luego me faltan las de las gamas J, ¿no? Más la suma de las integrales desde J igual a 1 hasta n, de las integrales de gamma J, de f de z, de z. A ver, vean, ¿quiénes son estas de aquí? ¿Estas integrales quiénes son? ¿Vale? Son las que habíamos dicho acá. Exacto, ¿no? Por el lema, aquí gamma J tiene un ángulo de pi, ¿no? Pero noten que aquí estamos diciendo esto, ¿no? Que esto está recorrido en el sentido positivo. O sea, quiere decir que va como así, ¿no? En este sentido. Y aquí los estamos recorriendo en el sentido contrario. En el sentido negativo, entonces va a ser con un signo menos, ¿sí? O sea, esto de acá es menos pi, que es el ángulo, por i, por el residuo, ¿no? De f en z0. Entonces, pues
ya aquí ya me sale la suma que quiero. ¿Dónde está? Esta de acá. ¿Sí? Y bueno, pues ya, día de ahí todo eso. A ver, ¿qué pasa con...? Esto es constante, ¿no? A partir de cierto momento. ¿Y qué pasa con esta? ¿Quién es esa? Las integrales sobre estos segmentitos, ¿no? Así, ¿no? Es la definición de quién. Cuando toman el límite, cuando R tiende a infinito y epsilon tiende a cero, la definición de ¿quién? Del valor principal de Cauchy, ¿no? Porque acuérdense que el valor principal de Cauchy se define como el límite cuando epsilon tiende a cero, de la integral desde menos epsilon hasta el primer polo menos epsilon, y luego más la integral desde el primer polo más epsilon hasta el segundo polo menos epsilon, ¿sí? Y luego más la integral desde el segundo polo más epsilon hasta el siguiente polo menos epsilon, y así todos, ¿no? Hasta que llegan al último polo, y luego les queda la integral desde polo más epsilon hasta infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto cuando es entender que R tienda a infinito y epsilon tienda a cero, ¿esto a qué tiende? A ver, ¿a qué tiende esta cosa de acá? Dejen, ya puedo borrar este lema, ¿no? Porque ya lo usamos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tiende la integral sobre gamma estrella? Acuérdense que tienen la hipótesis de que esta, ¿no? No la hemos usado. Exacto, ¿no? Esta hipótesis lo que me garantiza es que el semicírculo de acá, la integral sobre esa curva se va a hacer. ¿Sí? Y eso lo vieron con algo, ¿no? Y acuérdense nada más rápido para recordar a ver cómo la hacían. F de Z de Z. Esto es menor o igual que quién. Bueno, le pueden sacar la norma, ¿no? Y esto es menor o igual que la integral sobre gamma estrella de la norma de la función. Así, ¿no? Donde norma de dz pues denotaría la norma de la derivada de la curva. ¿Sí? Entonces, ¿eso quién es? ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Ajá. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el infinito. Quiere decir que existe una vecindad del infinito y una m que es la cota, tal que si norma de z, bueno, que si la z está en esa vecindad del infinito, entonces implica que la norma de f, o sea, el cociente de esta con lo de adentro, es menor que m, ¿no? Entonces eso es equivalente a que esto sea menor que m entre norma de z al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, entonces eso ¿quién es? A menor o igual, ¿no? Sí. Que m entre norma de z al cuadrado por la norma de dz, ¿no? La norma de la derivada de la curva. ¿Y eso quién es? A ver, aquí están integrando sobre un semicírculo de radio R, ¿no? Entonces, todos los puntos de acá pues tienen norma R. ¿Sí? Y aquí, si aquí aparece la norma de z, pues entonces eso lo puedo sacar como una constante porque va a ser R, ¿no? En todos los puntos de la curva. Queda m entre R cuadrada por la integral de esta cosa. O sea, la longitud de la curva, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Longitud de la gamma estrella. ¿Y cuánto es? O eso es menor que quién. O bueno, exactamente igual. ¿Quién es la longitud de gamma estrella? Pi por el radio, ¿no? Ajá,
porque la longitud de toda la circunferencia es 2 pi r, y si haces la mitad, pues pi r. ¿Sí? Entonces, pi r. Entonces vean que la condición de ser O grande de 1 entre z cuadrada, lo que nos está haciendo es que aquí nos aparezca este cuadrado acá, y entonces nos aparece este hasta acá. Y este cuadrado lo que hace es que, bueno, se cancela con uno de estos, ¿no? Y me queda m entre r por pi. Pero bueno, el chiste es que cuando r tiende a infinito, ¿eso a qué tiende? A 0, ¿no? Entonces, gracias a este cuadrado que está aquí, es que puedo decir que esto se vaya a 0. Y así ya nada más me queda el valor principal de Cauchy. Y bueno, y ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí también pueden haber sustituido de O grande de 1 entre z al cubo o 1 entre z a la cuarta, lo que quieran, que sea mayor que 1, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es como lo más fuerte que pueden pedir. Entonces, pues mejor piden eso. ¿Sí? Entonces, pues ya. Entonces ya están de acuerdo conmigo que cuando yo tomo el límite de esta cosa, cuando epsilon y r tienden a infinito, bueno, epsilon tiende a 0 y r tiende a infinito, ¿quién es? Límite cuando epsilon tiende a 0 y r tiende a infinito de la integral de gamma. La integral de gamma, ¿quién es? Pues por un lado era estas cosas y ya vi que esta se va a 0 cuando r tiende a infinito, ¿no? Sin importar la epsilon. O sea, eso es independiente de epsilon, entonces para toda epsilon, ¿sí? Y luego esto de acá se va a ¿quién? El valor principal de Cauchy, ¿no? Entonces aquí lo único que queda sería epsilon de 0 de esta más el valor principal de Cauchy de la integral desde menos infinito hasta infinito de la función, que es lo de, es esto de acá, ¿no? O sea, este es pero bueno, en el límite ya les queda esto, ¿no? ¿Sí? Más, o bueno, menos, ¿quién? Menos pi y por la suma de los residuos de f en z. Y entonces, pues ya, ¿no? Porque... Pero tiene un residuo de f en z0 y es constante. Porque... Ah, sí, esto es constante, ¿no? Sí. Ajá. Entonces sería como n veces ese residuo. Ah, no, es que... Ah, sí, perdón, es que aquí puse la... Es que aquí estamos tomando la suma. Aquí es el residuo en ZJ, ¿no? No sé por qué puse ZJ. En ZJ. Y sumas la integral de gamma J, que es... O sea, la suma de J igual a 1 hasta n, que ya te queda la de todos las singularidades reales, ¿no? Porque había n singularidades reales. ¿Sí? Sí. Sí, perdón, ahí me equivoqué con la notación. Pero sí, es eso, ¿no? Y entonces, pues ya, por un lado tienen que el límite, cuando r tiende a infinito y epsilon tiende a 0, es por un lado esto, y por otro lado es, pues, esto, ¿no? Entonces, pues no le queda de otra que esto se iguala a esto de acá. Entonces, eso quiere decir que el valor principal de Cauchy de la integral de impropia de f es 2pi más pi por la suma de los residuos en z, en los polos reales. Y ya queda justo esto de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Todo bien. Bueno, también análogamente, lo vieron con... Porque eso es análogo a lo que vieron con Abraham. Nada más aquí tenemos como que este término de más, ¿no? O bueno, estos términos de más. O sea, en lo que vieron con Abraham salía pues, todo esto menos esto. Pues análogo, haciendo exactamente lo mismo, tienen el resultado para funciones que son para las de Fourier, ¿no? O sea, aquí como quedaría. Sea f meromorfa con un número finito de polos, supóngase también, bueno, donde los polos reales son simples, supóngase también que f es O grande de 1 entre z. Acuérdense que para el que vieron con Abraham,
ahí se debilitaba, le pedían un poco menos a la R, ¿no? Que sea nada más un poco grande de 1.13. Entonces, entonces tienen que el valor principal de la, esto es para la de Fourier, entonces queda I alfa X. Sí, es 2pi por la suma de los residuos de la función. Déjenme pongo esto de acá que funcione rosita. De la función e a la I a Z de los polos en el semiplano superior y acá pues también, ¿no? ¿Sí? Y todo es análogo, ¿no? O sea, acá se tomaban esta curva, pero acá en el caso de las de Fourier, ¿cuál curva se tomaba? ¿Se acuerdan? Era un... Exacto, no era un rectángulo. Les decía Abraham que daba igual cuál curva se toma. Bueno, o sea, como que aquí también en teoría podrían tomarse este semicírculo, pero justo eso les complica las cosas un poco, ¿no? Aquí como tienen algo que depende de epsilon, ustedes saben que la geometría de epsilon, de la exponencial, perdón, ustedes saben que la geometría de la exponencial es sencilla en rectas verticales y en rectas horizontales. Entonces, por eso mejor nos va a convenir aquí tomarnos un rectángulo, ¿no? Acuérdense que la exponencial a las rectas verticales son las que tienen la parte real constante, entonces los manda a cosas con norma constante, ¿no? O sea, a círculos, ¿no? Y las rectas horizontales tienen la parte imaginaria constante, entonces cuando aplican la exponencial nos manda a cosas con la parte, con el argumento constante, ¿sí? Entonces quiere decir que van a semirrectas por el origen. Entonces como que es más fácil la geometría de la exponencial en líneas verticales y horizontales. Por eso aquí mejor se toman en vez de tomarse esta curva. Pero bueno, aquí es la misma idea, ¿no? La toman así, esta curva. Así, ¿no? Sí, evitando ahí las singularidades. Y justo todo análogo a lo que hicieron en la prueba con Abraham, les queda, ¿no? Solo que les va a quedar aquí igual un término de más, que es el de las integrales sobre estas curvitas de aquí. ¿Sí? Entonces ese ya lo dejo así. ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿Quiere que lo ¿Sí, no? Bueno, entonces, bueno, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde puedo borrar? ¿Ya puedo borrar acá? De todas formas, en mis notas les voy a poner un poquito, no mucho de todas formas, pero un poquito más de detalles que lo que ahorita les puse. A ver, vamos a calcular esta. Calculamos la integral desde 0 hasta infinito de seno de x entre x. A ver, ustedes, ¿qué tipo de singularidad tiene esta función? Tiene una singularidad en el cero, ¿no? Pero ¿de qué tipo es? Removible. Removible, ¿no? Porque el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0 es 1. Entonces la singularidad es removible. Entonces, ¿qué hacemos para calcular esa función? Esa integral, perdón. A ver, ¿qué hacemos? A ver, pues como que quisieran aplicar este de aquí, ¿no? Porque como aquí e a la i a x es como coseno de ax más i seno de ax,
Entonces, como que quisieran calcular esta y luego sacar la parte imaginaria para que ya les quede, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues calculamos primero eso, ¿no? A ver, valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito. Noten que esta función es par. Entonces, si sacan la integral desde menos infinito hasta infinito, pues nada más la parten en dos para obtener la integral desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, el valor principal de Cauchy, de esta cosa aquí, ¿quién sería la A? Aquí no puse quién era A, ¿no? Se me pasó aquí. Sí, se me pasó. Pero bueno, es la A positiva, ¿no? Entonces aquí toman A igual a 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces es el valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito de e a la i x por f de x, ¿no? ¿Y f de x quién sería? Exacto, ¿no? 1 sobre x respecto de x. Y entonces por el teorema de ahí, ¿qué es esta cosa? O bueno, a ver, ¿por qué cumple las hipótesis? F, ¿quién es la F? Pues la 1 entre x, ¿no? Bueno, 1 entre 0. ¿Tiene un número finito de polos? Pues sí, porque nada más tiene el 0. Y los polos reales son simples. ¿Por qué este es un polo simple? Sí, ¿no? Sí, justamente. Entonces, ajá. Entonces ya cumple las hipótesis. Si es ¿Eso grande de 1 entre z? Pues ella misma es 1 entre z, entonces obviamente es de su mismo orden. O sea, porque sería probar que en el infinito 1 entre z es menor o igual que m por 1 entre z. bueno, sí. Pero pues obviamente con m igual a 1, trivialmente, ¿no? Entonces, obviamente ya es de su mismo orden, entonces pues sí cumple esas hipótesis. Entonces ya, ¿quién es esta cosa? 2pi por el residuo de la e a la i z entre z en el 0, ¿no? Más, pues no hay aquí es pi nada más, ¿no? Porque no hay ninguna singularidad en el semiplano superior, ¿no? ¿Sí? La única singularidad está en el z. Entonces, esta parte ya ni siquiera pinta, nada más es esto. ¿Y quién es esto? ¿Quién es el residuo de esta función? Pues 0 es un 0 de orden 0 de arriba y un 3 de orden 0 de orden 1 abajo. Ya la i por 0 es 1 sobre 1, pues es 1. Ajá, exacto. No, esa es una forma como dice Iñaki, ¿no? Porque tienen que la de abajo, evaluada en 0, es 0, ¿no? Entonces acá la primera derivada, entonces queda 1 abajo, que ya 1 evaluada en 0, pues es distinta de 0, ¿no? Entonces tiene un 0 de orden 1 abajo, la de abajo. Y la de arriba es la exponencial, nunca se anula, entonces tiene un 0 de orden 0. ¿Sí? Entonces tiene un polo de orden 1 menos 0. ¿Sí? Y el residuo, acuérdense que vimos que en ese caso era justo entre la del evaluado en el punto, entre la derivada de abajo, ¿no? O sea, sería e a la i evaluada en el polo, que es el 0, o sea, e a la i 0, que es 1, entre la derivada del de abajo, que es 1, entonces 1 entre 1, y ya, ¿no? O lo otro es que pueden sacar la serie de Laurent, ¿no? O sea, e a la i z entre z, ¿quién es esto? Esto es como 1 más iz más iz al cuadrado entre 2 factorial, bla, 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 ¿no? Así, y todo esto entre z. ¿Sí? Entonces, ¿esto quién es? 1 entre Z más i más algo lo pongo. Bueno, ya no me importa lo demás. Bueno, desde acá eso lo pongo, ¿no?
polo simple con residuo 1, como verificamos también de la otra forma. Entonces, bueno, pues aquí esto es pi por i. Y ya, ¿no? Bueno, y también lo otro es de que el valor principal se puede distribuir en parte real y parte imaginaria de la función de adentro, ¿no? Pues simplemente el valor principal de esta cosa de acá es valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito de, exacto, ¿no? Coseno de x entre x, y luego separo la integral de una vez, o sea, eso no, bueno, es que es notación, ¿no? Pero, o sea, sí se va a cumplir, ¿no? Más y seno de x sobre x respecto de x. Sí, es esta cosa. Entonces, pues esta integral se separa en dos integrales y el valor principal es distributivo, ¿no? O sea, porque es un límite nada más, ¿no? Entonces no hay, si los dos límites existen, pues no hay problema. ¿Sí? Ahí está, entonces queda esto de acá entre x más y veces el valor principal de menos infinito hasta infinito de seno de x entre x respecto de x. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo aquí es así, ¿no? O sea, que el valor principal del seno de x entre x es la parte imaginaria de esta cosa, que es la que ya calculamos. Entonces, pues por lo tanto, ¿quién es la integral de seno? Es Exactamente, ¿no? Por lo tanto, la integral desde menos infinito, bueno, valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito de seno de x entre x respecto de x es la parte imaginaria de esta, que nada más no tiene parte real, entonces es pi nada más, entre, bueno, pi, ¿no? Pero noten que esto de acá, como la función la pueden extender a una función continua, porque el límite de seno de x entre x sí existe, entonces pues le pueden aplicar lo que observamos al inicio de la clase, ¿no? Que cuando tienen una función continua, el valor principal generaliza la integral. ¿Sí? O sea, esto es simplemente la integral desde menos infinito hasta infinito. ¿No? Cuando ya la extienden como función continua, digamos. ¿Sí? Ahí a lo mejor hay que aclarar eso. Pero, pues ya como es una función par, entonces por lo tanto la integral desde 0 hasta infinito de seno de x entre x respecto de x es eso entre 2. Sí, pues la función es impar, ¿no? Es par. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, si quieren ya está ahí, les dejamos.